Yo preparé un PowerPoint chiquito que vamos a ir siguiendo, pero en realidad vamos a ir siguiendo para verlo nada más, en detalle y viendo de alguna manera que funcione una especie de tipo agenda de esto. Bueno, seguimos con lo que empezó Sol, vimos ya 3 charlas de Sol sobre redes neuronales en general, un poco inteligencia artificial. Y acá vamos a ver lo mismo, pero usando el lenguaje R. O sea, la diferencia está en la herramienta que vamos a usar. Yo puse primera parte porque probablemente el tiempo que tenemos previsto de 1 hora, todo el material que yo tengo armado no alcance, y entonces repetiremos la semana que viene la segunda parte, o sea, segunda charla. Esto es un poquitito información general, como para comunicarse con nosotros, quiénes somos los que estamos organizando este tipo de actividades. Obviamente integramos a la comunidad R de las Américas, ¿no?, en todos estos temas. Nuestra página web, ahí hasta abajo la URL, nuestro WhatsApp y algunos datos más. Los míos, por si se quieren comunicar conmigo directamente. Y acá yo lo escribí como prerequisitos, pero en realidad es medio mentiroso que son prerequisitos. Porque acá hay 2 videos de YouTube que yo los voy a pasar, pero no los voy a pasar directamente completos, sino que los voy a ir estopeando a medida que quiera hacer remarcar algo. El otro requerimiento es tener por lo menos saber qué es R y haber visto algo, y acá los mando la bibliografía. Ahora vamos a ver la bibliografía. Y para poder hacer estas prácticas que vamos a ver y vamos a ver cómo se las paso, tener instalado RStudio en el desktop o saber acceder a RStudio Cloud, que tampoco va a ser muy importante porque, bueno, de alguna manera lo vamos a usar en estas charlas. Ver bibliografía sí, porque sobre RStudio y sobre RStudio Cloud hay mucho material en la bibliografía. Voy a avanzar un poco, después voy a volver acá, porque de alguna manera en este slide lo que estoy proponiendo es, bueno, desde lo que vimos del slide anterior, qué dudas tienen. Acá vamos a contar qué es una red neuronal, básicamente, muy sencillo. Y acá está la bibliografía que yo les quería mostrar. Toda esta bibliografía, Machine Learning con R, que es un libro en Word, Introducción al lenguaje R, Introducción al lenguaje R, que es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta parte, es decir, estos serían 6 textos, y conceptos iniciales de inteligencia artificial. Van a estar todos estos, 1, 2, 3, 4, de estos 5, 6, 7 y 8 van a estar en ese Slack. Algunos deben estar ya y otros no. Y esto pasa lo mismo, es decir, hay una segunda parte de ese conceptos iniciales. Voy a volver acá para poder activar y ver si funciona. Y ahora necesito que sí me digan que ven el video de YouTube y o que además escuchan. ¿Ahora me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha.
Ok, ahora vamos a ver si aparte escuchan el video, ¿eh? Las dos cosas hay que hacer. ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen escuchando? Sí, Hola, hola. sí se escucha. ¿No tengo que qué? Se deshabilita solo, ese es el problema. Yo estaba escuchando con auriculares, ahora me saqué los auriculares para que se escuche el sonido bien del audio que voy a presentar. Bueno, vamos a intentar de vuelta. Avísenme si me escuchan cuando vean que muevo los labios. ¿Se está escuchando? Ok, bueno, ahora voy a ver si logro ir al video sin problemas. ¿Se ve el video? And custom animations. ¿Se escuchó? Ok, entonces Help make vamos a your message darle pop with Vimeo Create. y vamos a saltar los anuncios. Redes neuronales. Ya conozcas o no sobre el campo de la inteligencia artificial, posiblemente te hayas cruzado con este término en alguna ocasión. Y es que las redes neuronales se han convertido en la familia de algoritmos de Machine Learning más populares de esta última oleada que estamos viviendo. En realidad, como modelo computacional, existen desde mediados del siglo pasado, pero no ha sido hasta hace unos años con la mejora de la técnica y la tecnología que hemos empezado a utilizarlas a lo bestia. Reconocimiento de caracteres, de imágenes, de voz, predicción bursátil, generación de texto, traducción de idiomas, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de enfermedades o quizás lo más espectacular, clasificar pepinos. ¡Wow! El futuro ya ha llegado. Como ves, se trata de una familia de algoritmos muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Pero, ¿y cómo funcionan? Como suele ocurrir con la mayoría de comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emerge de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. En el vídeo de hoy nos centraremos en entender el funcionamiento de una neurona y cómo podemos utilizarlas para codificar información dentro de ellas. En futuros vídeos veremos cómo estas neuronas se agrupan para formar una red neuronal y cómo estos sistemas son capaces de aprender. Veamos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona... Voy a hacer una aclaración. Esto en realidad es un repaso de todo lo que Sol dijo, simplemente con un enfoque más rápido de un video. realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo. Esto también lo contó Sol, pero yo acá voy a parar para preguntar si entendieron el significado de los pesos. Alguno que conteste.
¿Se escucha lo que yo digo? Hola. O sea que no sé si están entendiendo lo que es el concepto de pesos, que sí, como con esta presentación, aunque ya lo hemos hablado, lo contó en detalle solo en las charlas anteriores, pero a esta altura, en este repaso. Ok, bien, perfecto, seguimos entonces. Ok, no importa, pero ya está. Para que nuestra red neuronal pueda... Espera. Esta ecuación ya la habíamos visto antes. Esto es muy parecido a lo que utilizamos en el vídeo del modelo de regresión lineal. ¿Quiere decir eso que lo que hace una neurona internamente es una regresión lineal? Bueno, pues algo parecido sí. De hecho, mi motivación por empezar esta serie explicando ese modelo se debe a todo lo que vamos a ver ahora. Sí, ahí lo tienen. Se puede decir que una neurona lo que hace internamente es algo así como un modelo de regresión lineal. Si recuerdan, tenemos una variable de entrada que definen una recta o un hiperplano a la que podemos variar la inclinación utilizando nuestros parámetros. ¿Ven que es lo mismo? Es más, si se acuerdan de nuestro modelo de regresión lineal, recordarán que teníamos un término independiente que nos servía para mover verticalmente a la recta. Pues fíjate que en la neurona también tendremos este mismo término que nos dará control para mover a nuestra función. A este valor se le denomina sesgo, o bias en inglés, y se representa básicamente como otra conexión a la neurona, pero en el que la variable siempre está asignada a 1, y que podemos controlar manipulando el valor del parámetro de sesgo. De esta manera, nuestra neurona ahora actuaría exactamente como el modelo de regresión lineal. Sin embargo, la diferencia vendrá con un último componente que les presentaré luego. Antes, quiero que entiendas con un ejemplo cómo nos puede ser útil esta neurona para codificar información. Realidad virtual. Esa maravillosa tecnología que te permite vivir aventuras de manera totalmente inmersiva. Porque ¿quién querría vivir en la realidad real cuando existe la realidad virtual? Imagínate experimentar esto, o esto, o esto. Bueno, no, esto no. Al pensar sobre esta idea, llegas a la conclusión de que tener un plan perfecto para el viernes por la noche depende de dos cosas. Por un lado, contar con un casco de realidad virtual que poder usar. Y por el otro lado, para que la noche esté completa necesitas... No, amigos, no. Nachos. Efectivamente, un plan perfecto solo se puede dar si tenemos la combinación de realidad virtual y nachos. Este es un ejemplo que plantea un caso de la vida real de una persona o, digamos, donde inclusive medio rebuscado, ¿no? Porque una determinada comida con un determinado algo más, ¿cómo obtiene un plan perfecto? O sea, que es como para entender un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Vamos a utilizar nuestra neurona para modelar este ejemplo. En este caso, ambas variables serán variables binarias, es decir, su valor solo puede ser 0 o 1, y esto indicará si tenemos realidad virtual y si tenemos Nacho. De igual forma, la variable de salida que queremos modelar es una que nos indique si el plan del viernes por la noche ha sido perfecto o no, es decir, esto será otra variable binaria. Pero nuestra neurona, tal y como funciona ahora mismo, actúa como un modelo de regresión lineal, y si recuerdan, este modelo nota un resultado numérico continuo y no una variable binaria. Lo que se suele hacer es evaluar el resultado de la regresión lineal y si el valor supera un cierto umbral, le asignamos a la salida el valor 1 y si este es inferior al umbral, el valor 0. Como en nuestra neurona contamos con el término de sesgo, podemos asignarle un valor equivalente al opuesto del umbral y así podemos reescribir estas fórmulas de manera más sencilla. Ahora simplemente el valor de la salida dependerá de si el cómputo de nuestra neurona es mayor o menor que 0. Ahora sí estamos listos para empezar a modelar nuestro plan de viernes noche. Hemos dicho que para que nuestra noche sea épica, es decir, que la salida sea 1, necesitamos que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestras que ambas variables de entrada estén activas, es decir, que tengan... Bueno, esto voy a parar un poquitito para aclarar un poco lo que está diciendo. Él dice, yo tengo variables y tengo un objetivo, que es lo que él llama target o objetivo a lograr. Es decir, resultado esperado. Y el resultado esperado es pulgar para arriba siempre y cuando tenga X1 y X2, es decir, tenga un equipo de realidad virtual y además
el Y, además, tenga un platito para comer nachos. Ahora voy a seguir porque ahora va muy rápido en esta parte. Tengamos realidad virtual y que tengamos nachos. Cualquier otra combinación diferente harán que esta noche no sea tan interesante. En esta tabla también vamos a visualizar cuál es el resultado de nuestra neurona para cada combinación de variables. Visto así, nuestra tarea será la de ir variando el valor de nuestros parámetros, tanto los pesos de las conexiones como el sesgo, para encontrar la combinación perfecta que modele nuestra noche ideal. Si vamos probando diferentes combinaciones, vemos cómo el resultado va variando. Finalmente, podríamos encontrar una combinación como esta, en la que, como ves, para todas las combinaciones de variables conseguimos el resultado esperado. Fíjate cómo con estos parámetros solo es posible obtener una respuesta positiva, es decir, un valor de 1 en la salida, cuando ambas variables de entrada están activadas. Hemos por tanto conseguido utilizar a nuestra neurona para codificar información sobre nuestra noche épica. Un ejemplo muy simple, sí, pero oye, por algo se empieza. Para entender mejor lo que hemos hecho, vamos a intentar visualizar esta tabla de aquí. Para ello dibujamos una gráfica donde cada eje representa nuestras variables, nachos y realidad virtual. Como habíamos dicho, si alguno de estos elementos o ambos nos faltaban, nuestra noche no sería tan épica. Solo tendremos un resultado positivo en el caso de que ambas variables estuvieran activadas. Desde los ojos de un informático, vemos que realmente este problema, si le quitamos la capa narrativa, no es más que el modelo de una puerta lógica AND. Vamos a continuar trabajando desde este prisma. Si sobre esta gráfica ahora visualizáramos la recta de regresión definida por nuestra neurona, veríamos lo siguiente. Como ves, la combinación de parámetros que hemos encontrado antes han trazado una recta que separa nuestros puntos de la gráfica en dos grupos diferentes. Por tanto, otra manera de entender este problema es la de encontrar aquellos valores de nuestros parámetros que tracen una frontera entre las dos clases que queremos clasificar. Bueno, acá me voy a detener un cachito porque, es decir, vimos el concepto de regresión lineal y acá estamos usando regresión lineal para hacer una clasificación. O sea, separa las posibilidades, o digamos el espectro de valores que yo tengo en mis datos entre los verdes y los rosas. Vamos a ver que hay un caso donde no lo puede resolver. En este caso lo está resolviendo con una sola neurona. Aquí es mucho más intuitivo de ver. Ahora que entiendes esto, podemos probar con otros ejemplos. Por ejemplo, este de aquí sería la gráfica de una puerta OR. Nuevamente, podemos ir ajustando los valores de nuestros parámetros hasta que encontremos la combinación correcta que traza una recta que separe ambos grupos. En este caso sería esta. Vaya, parece sencillo. Prueba ahora con el ejemplo de una puerta SHORT. Intentamos separarlo en dos grupos, quizás así. No, mejor así. No, tampoco. No te preocupes, este problema no tiene solución. Y es que se trata de una de las limitaciones de utilizar una única neurona para codificar este modelo. Es imposible separar linealmente ambas clases. La solución a este problema es muy sencilla: añadir una segunda neurona. Ahora, con dos neuronas tendríamos dos rectas que podríamos usar para separar ambos grupos. ¿Ves? Problema resuelto. Esta limitación de las neuronas de poder resolver el problema de la puerta Shor se conoce desde 1969 e ilustra muy bien la necesidad de combinar varias neuronas para poder conseguir modelos más complejos. En la siguiente parte de esta serie hablaremos de cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales. Para ello, como ya les dije antes, hará falta introducir un último componente a la estructura de nuestra neurona, la función de activación. Pero como se trata de un concepto tan interesante y este vídeo ya empieza a quedar largo, lo dejaremos para el próximo vídeo. Bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Vamos a seguir entonces con el PowerPoint, porque quiere decir que esto ya terminamos, inclusive si pasamos a la siguiente, en este que estamos diciendo, si hay alguna duda sobre el anterior, el primer video se entendió. Yo voy a dejar de presentar un poquitito de tiempo para de alguna manera
antes de avanzar al siguiente paso que yo propuse, es un poquitito algunos de los conceptos. Vimos el trabajo de una neurona, vimos el concepto de bias, vimos el concepto de pesos y trabajamos con una neurona mucho tiempo. Después vimos que cuando queríamos resolver una compuerta exclusive OR o XOR, como él la llamó, no podíamos con una sola neurona y llegamos a la conclusión que desde el año 1900, no me acuerdo cuánto fue que dijo, que se conocía el problema, se llegó a la conclusión de que con una sola neurona no se podía hacer, entonces armaron la primera red neuronal de 2 neuronas. Y con una red neuronal de 2 neuronas se arma y se resuelve una red de lo que sería una compuerta XOR. El otro concepto que no llegamos a decir es que avanzábamos desde la entrada hacia una salida. O sea, hacíamos un avance hacia adelante. No está muy claro en el video, pero bueno, es un poco ampliando lo que dijo ya Sol en las charlas anteriores y como repaso. ¿Dudas adicionales a lo que yo agregué con respecto al video que yo mostré? Bueno, seguimos presentando. Vuelvo al PowerPoint para ver el segundo punto del machete que tenemos que seguir. Cuando necesitemos hacer algo con R, vamos a usar RStudio casi seguro. Y vamos a necesitar usar un pasaje rápido de R por alguno de los temas. Y después vamos a ver cómo hago para pasarle los scripts que yo tengo en un bootdown de alguna manera o cómo hago para subir el bootdown ese. Por ahora vamos a ver el segundo video, que es este que está acá. You created a business. ¿Se escucha y se ve? Sí, sí. ¿Ambas cosas? Now, create videos for your business, easily and instant. Es la continuación del anterior, o sea que este es la charla número 2. Fíjense que acá arriba dice parte 2, que es una red neuronal, parte 2, la que vimos antes del mismo grupo, de la misma empresa, era parte 1. Redes neuronales. Parte 2. Ya lo sé. Sé que ha pasado mucho tiempo entre vídeo y vídeo. ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas de la primera parte? Vale, me hago cargo. Repaso rápido. A ver, recuerda, en la primera parte nos centramos en entender qué era una neurona artificial, componente básico dentro de una red neuronal. Vimos cómo matemáticamente una neurona se definía como una suma ponderada de sus valores de entrada y cómo esto se equivalía al modelo de regresión lineal. Hablamos de nachos y de realidad virtual. Sí, en serio. Y con esto planteamos un ejemplo en el que comprobamos que el uso de una neurona podría modelar la información de una puerta AND, y lo visualizamos. E hicimos lo mismo con una puerta OR y con una puerta SHOR. Bueno, con la puerta SHOR no pudimos. Y es que también comprobamos que con una sola neurona no se podía separar linealmente a una nube de puntos distribuidos de esta manera. Ese será nuestro punto de partida en el vídeo de hoy. Para solucionar el problema de la puerta SHOR, vimos que la solución venía por duplicar a nuestras neuronas para así poder tener dos separadores que de forma combinada no separaban correctamente ambas clases. Una demostración muy clara de cómo añadiendo neuronas podíamos empezar a modelar información más compleja. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar este concepto y veremos qué ventajas podemos obtener de juntar cada vez más y más neuronas. Es decir, hoy nos centraremos en entender la red de una red neuronal. Empecemos a juntar neuronas. Si te lo planteas, hay dos formas diferentes de organizar a estas neuronas de aquí.
Una manera sería colocarlas en la misma columna, o llamado de forma más correcta, en la misma capa. Como se puede ver, dos neuronas que se encuentran en la misma capa recibirán la misma información de entrada de la capa anterior y los cálculos que realicen los pasarán a la capa siguiente. A la primera capa, donde están las variables de entrada, se le denomina capa de entrada y a la última, capa de salida. A las capas intermedias se le denominan capas ocultas. Vale, de momento parece sencillo, ¿no? Pero no nos quedemos solo con eso. Como nos gusta hacer en este canal, vamos a intentar entender de forma intuitiva qué es lo que ocurre cuando colocamos a las neuronas de una manera u otra. Como hemos dicho, cuando colocamos dos neuronas de forma secuencial, una de ellas recibe la información procesada por la neurona anterior. ¿Y qué ventajas nos aporta esto? Bueno, pues con esto lo que conseguimos es algo muy importante, que la red pueda aprender conocimiento jerarquizado. Fíjate, si recuerdas el ejemplo de la primera parte, te acordarás que teníamos dos variables de entrada, nachos y realidad virtual, y que con una sola neurona conseguíamos modelar si pasaríamos una noche entretenida o no. Es decir, nuestra neurona ha procesado la información de entrada y el resultado de salida nos aporta una información más elaborada y compleja. ¿Y por qué no utilizar esta información para elaborar algo más complejo aún? A lo mejor lo que queremos que aprenda nuestra red no es saber si estaremos entretenidos el viernes noche, sino la nota que sacaremos en el examen de la semana que viene. A lo mejor tenemos otras dos variables de entrada que son motivación por la asignatura y dificultad del examen. Siendo así, esta podría ser una posible arquitectura de nuestra red. Ahora, de forma jerarquizada, la red neuronal podría aprender conocimiento más básico en las primeras capas, como por ejemplo que esta neurona se especializa en saber si vas a estar entretenido el viernes por la noche, y esta otra neurona que se especializa en saber cuál es tu motivación de cara al examen. El conocimiento elaborado en esta capa será procesado nuevamente por las siguientes capas, elaborando cada vez conocimiento más complejo, abstracto e interesante. Esta neurona de aquí podría descubrir que si tu motivación de cara al examen es baja y tu noche del viernes posiblemente sea entretenida, quizás vayas a estudiar poco y tu desempeño en el examen sea más bajo. ¿Lo entiendes? Como ves, entre más capas añadimos, más complejo puede ser el conocimiento que elaboremos. Esta profundidad en la cantidad de capas es lo que da nombre al aprendizaje profundo, el deep learning. Pero... bueno, eso, que hay un pero. Pero un pero muy importante. Para alcanzar... Bueno, Deep Learning también estamos repasando conceptos que ya Sol comentó sobre qué es Deep Learning o es decir, aprendizaje profundo, como lo tradujeron literalmente. Pero es una de las partes importantes digamos, de inteligencia artificial que obviamente utiliza neuronas, o redes neuronales, mejor dicho. Para alcanzar este aprendizaje profundo, hemos dicho que queremos conectar múltiples neuronas de forma secuencial. Y si recuerdas de la primera parte, al final lo que hace cada una de estas neuronas es un problema de regresión lineal. Es decir, que lo que estamos haciendo, si lo planteamos matemáticamente, es concatenar diferentes operaciones de regresión lineal. El problema aquí es que matemáticamente se puede comprobar que el efecto de sumar muchas operaciones de regresión lineal, es decir, sumar muchas líneas rectas, equivale a solamente haber hecho una única operación. Es decir, da como resultado otra línea recta. O visto de otra manera, tal y como está planteada la red de momento, hace que toda la estructura que queríamos conseguir colapse hasta ser equivalente a tener una única neurona. Para conseguir que nuestra red no colapse, necesitamos que esta suma de aquí dé como resultado algo diferente a una línea recta. Y para eso necesitaríamos que cada una de estas líneas sufra alguna manipulación no lineal que las distorsione. ¿Cómo lo conseguimos? Entran en escena las funciones de activación. Bueno, este es un ejemplo muy simple, tratando de justificar el porqué de las funciones de activación. Es decir, acá estamos repasando conceptos triviales, tipo repaso de las charlas anteriores, ¿no? La función de activación es la última componente que nos faltó ver en la estructura de la neurona. Básicamente, si en nuestra neurona lo que hacíamos era calcular como valor de salida una suma ponderada de nuestras entradas, lo que queremos hacer ahora es pasar dicho valor de salida por nuestra función de activación. Lo que hará la función de activación será distorsionar nuestro valor de salida, añadiéndole deformaciones no lineales, para que así podamos encadenar de forma efectiva la computación de varias neuronas. ¿Y cómo son estas deformaciones? Bueno, pues depende de la función de activación. Vamos a ver alguna de ellas. Realmente ya en el vídeo anterior habíamos visto una primera función de activación. Cuando decíamos que una vez hubiéramos obtenido el resultado de la suma, asignaríamos 0 o 1 en función de si el valor era mayor o menor que el umbral, lo que estábamos haciendo era transformar el valor de salida. Es decir, estamos pasando nuestro resultado por una función de activación. Más concretamente, esta función es la función escalonada.
esta de aquí. Como ves, lo que nos cuenta esta función es que para un valor de entrada mayor al umbral, el output es 1, y si es inferior, es igual a 0. Se llama escalonada porque el cambio de valor se produce instantáneamente y no de forma gradual, produciendo así un escalón, algo que, como veremos en el próximo vídeo, no favorece el aprendizaje. Por tanto, esta función de activación no nos interesa. Sin embargo, esta es la función sigmoide, y como vemos, la distorsión que produce hace que los valores muy grandes se saturen en 1 y los valores muy pequeños se saturen en 0. Por tanto, con esta función sigmoide no solo conseguimos añadir la deformación que estamos buscando, sino que también nos sirve para representar probabilidades, que siempre vienen en el rango de 0 a 1. Similar a esta tenemos también la función tangente hiperbólica, cuya forma es similar a la sigmoide, pero cuyo rango varía de -1 a 1. Y finalmente, otro tipo de función de activación muy utilizada es la unidad rectificada lineal, ReLU para los colegas, que básicamente se comporta como una función lineal cuando es positiva y constante a 0 cuando el valor de entrada es negativo. Cada una de estas funciones, además de aportar la no linealidad que estamos buscando, también ofrecen diferentes beneficios dependiendo de cuándo las utilicemos. Temario que queda para otro vídeo aparte. Al añadir estas deformaciones no lineales, damos por solucionado el problema de poder encadenar varias neuronas. Como no quiero que me creas, sino que realmente lo entiendas, vamos a ver un ejemplo. Bueno, mira, realmente ya llevo hablando un rato, así que mejor lo buscas en internet y yo creo que me voy a echar un rato al sofá, a ver qué echan en la tele. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Sigues aquí. Bueno, quizás te estés comiendo algún spoiler de Juego de Tronos. Estamos en el punto este de la batalla con Jon Nieve en la que están rodeados, pero bueno, luego todo al final sale bien y se largan volando en águilas para destruir el anillo y... Bueno, yo qué sé, no soy Dayo Script, ¿vale? Pero, madre mía, qué batalla. Es decir, están completamente rodeados. Todos estos de aquí son los malos y estos de aquí son los buenos. Uf, vaya movida. Por cierto, ahora que me fijo, ¿y si quisiéramos salvarlos usando una red neuronal? ¿Qué? No me mires así. No te olvides que esto no deja de ser un canal sobre inteligencia artificial. Mira, vamos a aplicar toda la teoría que hemos visto en el vídeo para intentar separar estas dos nubes de puntos. Quizás este ejemplo te parezca muy tonto, pero en la realidad este mismo problema podría ser el de clasificar en una imagen qué células son cancerígenas y cuáles no. ¿Cómo lo hacemos? Para que lo puedas ver claro, voy a intentar enseñarte la interpretación geométrica de lo que ocurre en una red neuronal. Esto ya lo empezamos a ver en el vídeo anterior. ¿Recuerdas esta gráfica de aquí? Aquí podíamos ver el resultado del procesamiento de una neurona operando en una tarea de clasificación. Pero antes te he dicho que aquí ya estábamos haciendo uso de una función de activación escalonada, cuya forma es esta de aquí. ¿Y cómo podríamos ver geométricamente el efecto de esta función de activación en nuestra gráfica? ¿Dónde se esconde? Pues fíjate bien, aquí está. Efectivamente, el efecto de la función de activación es el de distorsionar el plano generado por la neurona. Toda la geometría de este plano distorsionado que sea superior a este plano de aquí pertenecerá a un grupo, en este caso en verde, y lo que quede debajo pertenecerá al otro grupo en rojo. ¿Y cómo sería esta misma figura si hubiéramos utilizado las otras funciones? Pues aquí lo puedes ver. Como ves, podemos encontrar en la silueta del plano la forma original de nuestras funciones de activación. Aún así, fíjate que de momento en los tres casos nuestra frontera no deja de ser una línea recta, debido a la intersección de la figura geométrica con el plano. Entonces, si solo conseguimos una línea recta, ¿cómo podemos encontrar una frontera curva que pueda solucionar este problema? Esto lo vamos a solucionar aprovechando que gracias a las funciones de activación, ahora ya podemos encadenar varias neuronas al mismo tiempo. Una posible solución al problema sería la siguiente. Vamos a colocar en la primera capa oculta de nuestra red una neurona con una función sigmoide. Como ya eres capaz de reconocer, la función sigmoide tiene esta forma de aquí, y en realidad su forma la podemos ir variando según ajustamos los parámetros de nuestra red. Podemos ver que cambiando los parámetros podemos conseguir incluso cambiar la orientación de la figura, y esto nos puede servir. En vez de una sola neurona vamos a colocar 4, y cada una de ellas con una orientación diferente. Si te fijas, con una nueva neurona podemos construir la combinación de estas 4 figuras geométricas de aquí, obteniendo como resultado una superficie plana con un bulto en medio. Esta figura es la solución a nuestro problema, porque como se puede ver, la intersección del plano con esta montaña produce la frontera circular que estábamos buscando. Nuestro problema de clasificación está resuelto y Jon Nieve y sus amigos están salvados.
Con este ejemplo espero haberte convencido de que las redes neuronales son capaces de desarrollar soluciones muy complejas gracias a la unión de muchas y muchas neuronas. Si tras ver este vídeo la única duda con la que te quedas es por qué sigo empeñado en decir Jon Nieves en vez de Jon Snow, entonces significa que ya estás preparado para lo que nos falta por ver en la tercera parte de esta serie. Porque claro, todo esto que hemos visto que puede hacer la red neuronal lo tiene que aprender a hacer ella por sí sola. ¿Quieres saber cómo? Te lo cuento en el próximo vídeo. Bueno, no sé si se entendió, me imagino que sí, porque es muy didáctico la persona que cuenta este tema. Y entonces lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir un cachito para volver acá y ver un poco nuestro programa para seguir avanzando. Hasta acá, después de esta media hora que nos llevó estos dos videos, simplemente fue una introducción de lo que son redes neuronales, pero no hicimos nada en ninguna red neuronal con R. Por lo tanto, vamos a tratar de ver algún material que tengamos disponible con R. Y para eso yo voy a abrir un bookdown, un librito que tengo ya abierto, y vamos a empezar a verlo. Pero antes de verlo, no sé si acá hay alguna pregunta previa de lo que estuvimos viendo. Ya sea de lo que vimos hoy, más lo que vieron con Sol, que cualquier cosa le preguntamos a ella que está escuchando. Simplemente quería hacer un comentario de que las neuronas tienen jerarquías. Cuando vimos CNN, las convolucionales, cada neurona se especializa en detectar bordes, por ejemplo, una vertical, otra horizontal, y que cuando no hay función de activación en la red neuronal fracasa rotundamente el entrenamiento. Así que esos conceptos son básicos para entender el funcionamiento. Gracias, Sol, por el aporte. Yo totalmente de acuerdo con lo que decís. ¿Alguna pregunta, Jonathan, Pablo, José, Yamín, Pablo? ¿Los dos Pablos? No, muchas gracias, profe. Por el momento no. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al lenguaje, a un ebook, no a un ebook, a un bookdown, vamos a llamarlo, y voy a presentar de vuelta pantalla. Hola, me fui, para variar. No, estoy acá. Sí, estoy. Bueno, me siguen escuchando y me ven, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a ver este librito, pero vamos a empezar a ver por el principio, no por el final. Este es un ebook que yo escribí el 8 de mayo. Empecé a escribir el 8 de mayo. Por ahí terminé poco tiempo sobre redes neuronales. Y en este primer capítulo vamos a tratar de ir a una cierta velocidad porque es la parte pesada. ¿Por qué significa la parte pesada? Porque, bueno, Sol en sus charlas anteriores comentó de que podemos resolver todo esto matemáticamente. Obviamente, con R lo resolvemos matemáticamente. Pero lo mejor es tratar de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo y tratar de usar la menor cantidad de matemáticas posible. Para eso tenemos varios paquetes en R, de los cuales ahí yo menciono 3. Uno lo vamos a ver en detalle, que es en detalle. A lo largo de estas charlas o en otros momentos, porque esto es redes neuronales, da para mucho, ya sea por el lado de Python como por el lado de R. NeuralNet, que es un paquete de R que lo vamos a ver bastante, sobre todo en el capítulo 2 de este texto.
Y ahora también existe TensorFlow y Keras para R, que lo voy a mencionar porque son más recientes, tanto TensorFlow como Keras son paquetes de R que están tomados a partir del TensorFlow que fue creado como framework de Python. En el mundo R está implementado como un paquete. En este texto casi nada voy a hablar ni de TensorFlow ni de Keras en este documento. Acá les recomiendo ir a este link, no voy a ir en este link, porque analiza un problema de clasificación, o sea, un poco lo que estuvimos viendo que podemos manejar con redes neuronales es hacer conceptos de clasificación. Y acá de alguna manera, tomando ese texto, yo fui armando un poquitito algo de código en R, que lo vamos a ir comentando, y después yo lo que voy a hacer es todo este fuente, subirlo a un script acá mismo y se los paso automáticamente en el Slack. Y no sé si no subí algo ya. Y acá yo asumo que saben R, y si no saben R, griten, porque voy a ir a la velocidad que me imagino que entienden. Defino una función que recibe un X y un R, y que eventualmente podría recibir dos argumentos más, que si no lo recibe los asume en cero. Y esa función empieza acá y termina acá. Y hace todo esto. Y después la invoca con estos tres valores y el resultado lo almacena en datos 1. Y con estos otros tres valores, perdón, con estos dos valores, es decir, la X 150 y la R en un primer caso 0,5 y en el segundo caso como 1,5. La función lo que hace es calcula un valor de X y un valor de Y, y después arma un data frame con X, Y e Y, con estos valores, y devuelve ese data frame. Por lo tanto, después puedo agarrar y decir datos 1 pesos Y, o datos 2 pesos Y, y asignarle valores. Y después arma una variable datos con dos vectores, datos 1 y datos 2, por filas y lo mete en una matriz. Y después hace un RM para borrar estos datos 1 y datos 2 y círculo, porque la que va a usar en lo sucesivo es la variable datos, que es una matriz. Bueno, después necesita tener instalado ggplot2, acá lo carga y ejecuta esto que está acá, que se ve acá, con esta instrucción. Es decir, es la dispersión de lo que generamos a partir de lo que hicimos y lo prepara de alguna manera. Después agarra esos datos del data frame y los transforma en matrices. Después lo borra, porque dice, yo ya con esto ahora voy a empezar a trabajar con estas que están acá. Es decir, que todo esto es preparación de datos para lo que yo quiero hacer como parte de una red neuronal en dos matrices, que llamó matriz X y matriz Y con un conjunto de datos. Esto después ustedes pruébenlo, inclusive el RM no es necesario, porque simplemente está acá porque yo tomé y copié el material que estaba acá directamente, ¿no? En este link, que es un video.
Y en el video, al pie del video, hay un GitHub para acceder. Eso es preparación de datos para ver qué hago yo con esos datos. Y para eso tenemos que saber cuáles son las partes de una red neuronal. Y acá, 3 conceptos. Una red neuronal se puede programar en 3 partes. La estructura en sí, cuántas capas, cuántas neuronas por capa, cuáles son las funciones de activación, cuál es la capa de salida, es decir, lo que se suele llamar cuál es el esqueleto de la red. Y también damos valores iniciales y cuáles son los parámetros que necesita esa red, es decir, la estructura. Después hacemos una forward propagation, o sea, arrancamos la red neuronal y hacemos que nos devuelva un resultado, es decir, avanzamos hacia adelante con las entradas para obtener una salida. Esa salida nos puede generar un valor distinto del esperado. Entonces, tenemos un error porque estimábamos que nos diera 4 y nos dio 3,8. Ajustamos los parámetros de la última capa a las capas anteriores, estoy repitiendo lo que dijo Sol, y además usamos algo que se llama gradient descent, o sea, el descenso del gradiente, para reajustar los parámetros e ir entrenando a la red neuronal. O sea, estamos entrenando la red neuronal con un conjunto de datos de entrenamiento. Por último, tendríamos que entrenar a la red en un problema real y ver cómo funciona. La estructura la voy a pasar rápido para que vean, porque lo pueden ir frenando, todas las cosas que estuvimos viendo, ya sea porque lo contó Sol o porque lo vimos en el video, y acá cómo podemos llegar a hacer código R al respecto. Y tenemos una determinada función a partir de una determinada clase. Yo estoy yendo rápido porque esto no es lo que realmente van a hacer nunca. Simplemente sepan que se puede hacer. Empieza a meter las funciones de activación. Y sigue con más fórmulas en R, pero fórmulas al fin. Usa la sigmoide. Acá la representa para que la veamos. La ReLU la representa para que la veamos. Y acá la empieza a aplicar. Esta es la salida de todo esto, donde lo que está haciendo es sacando la red como me la armó. Miren toda la cosa que armó, ¿no? Yo esto se los voy a pasar, todo esto, o van al link que de arriba y lo tienen directamente mejor que lo que yo les voy a pasar. Miren la parte de entrenamiento. Lo que dijimos, repite. Empieza a contar cómo hago la forward propagation. Y sigue. Acá entrena ya. ¿Haciendo qué? A partir de las funciones que quiere hacer, etcétera, etcétera. Y obtiene la función de costo. Es decir, la función de costo es decir, es una función que compara todas las predicciones con el valor real para saber en qué medida nuestra red neuronal ha fallado y así poder mejorarla. Esta parte de esta charla complementa un poco lo que dijo Sol en sus charlas, donde esto lo podemos hacer y casi nunca lo hacemos porque hay herramientas más interesantes. Sigue hablando de cómo calcularlo, hace la backpropagation, también todo con R.
la parte del gradiente, del descenso del gradiente. Y acá hay un enlace a un concepto de Deep Learning de fulano de tal para explicar un poco más lo que está por ahí, por si quieren profundizar. Bueno, y ahora viene el proceso de entrenamiento. En realidad, ya el entrenamiento está terminado, pero lo que hay que hacer es ver cómo funciona. Y acá se está viendo cómo funciona. Obviamente con ciclos, ¿no? Todo eso. Y en este caso nos da el resultado, calcula, y acá con esta secuencia de instrucciones de DR nos marca cómo va evolucionando el error o la función de error a lo largo de aumenta las iteraciones. Obviamente al principio el error es muy alto, a medida que hago muchas iteraciones el error baja prácticamente a valores muy chiquitos. Y acá calcula los valores del error para ver un poco, y acá los valores del gráfico que tenían allá, para ir viendo cómo fue evolucionando, desde 0,31 hasta después de 40 pasos a 0,23. Perdón, después de 1000 pasos, disculpen. Al principio, con 25 iteraciones, tenía un error de 0,31 y con 1000 iteraciones un error del 0,23. Pero ahora sí me voy a detener en lo que les quiero mostrar. Y acá vamos a ir más despacio. Acá hay una lista, que se la dejo para que la lean frenando el video, de cuáles serían las categorías generales que podemos decir que las redes se podrían aplicar. Ya mencionamos clasificación, pero hay otras más. Es decir, aplicaciones que podríamos llegar a darle. Y acá vamos a empezar despacio con R. Lo primero que tengamos que hacer siempre y cuando queremos hacer algo con una red neuronal es buscar datos que me sirvan para entrenar, para probar, y después vamos a ver inclusive en este capítulo un poco de cuánto yo le voy a dedicar de todos esos datos que tengo a entrenar, cuántos a probar, o sea, la etapa de entrenamiento, la etapa de testing. Y por último, ahora vamos a ver qué me predice como modelo predictivo si yo no le cargo datos que tenía, sino datos nuevos, ¿no? Es decir, elaborar un modelo predictivo, siempre teniendo en cuenta las entradas para las determinadas salidas. Acá hay un GitHub donde se carga en este objeto file directamente el texto de ese lugar, para después con readTable, file igual a este file, header igual true. Esto es porque en ese lugar hay un punto CSV o algo por el estilo. Y después hace getDatos para ver qué cargué. Es como si fuera una planilla Excel con una columna de resistencia y una columna de edad, y acá hay las 6 primeras filas. Resistencia y edad. ¿Esto por qué? Porque va a usar un ejemplo muy sencillo donde una es variable de entrada y otra es variable de salida. Habrá que ver qué elige, o qué elegimos nosotros, o de donde yo tomé este material, si elijo como entrada resistencia y como salida edad, o al revés. Podríamos llegar a meternos acá en el README de este GitHub
y ver qué significa la resistencia, cómo la mida, y la edad qué significa y por qué lo mide así, de esta manera. Pero en este momento ni nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque acá lo graficamos. Y acá viene lo que hay que usar. En este ejemplo vamos a usar el paquete NeuralNet. Y dentro de ese paquete vamos a usar una función que tiene el mismo nombre. Obviamente vamos a necesitar ggplot2 para poder graficar. Se instalan los paquetes y se cargan. Perdón, hasta acá, de R, de esta parte, ¿se entiende todo? ¿Sí? ¿No? ¿Ni? No sé, no contesto. Por favor, alguno que diga algo. ¿Sí se entiende bien? Esto hay que agarrar los fuentes, digamos, los scripts y correrlos. Ahora después veo cómo se los paso. NeuralNet, que es una función nueva, acá hay una especie de help. Le tengo que pasar fórmula, data, y son dos argumentos forzosos que le tengo que pasar. Y además, aparte hay un montón de argumentos que los puedo poner o no. Y acá están los valores por default. Voy despacio, porque esta es la forma de avanzar en algo largo. Y como me cansé. Y acá está contado de esos argumentos que son. En fórmula tengo que poner una descripción simbólica del modelo que se va a instalar. Y en data, un data frame. Hidden, que es, threshold, que es, todos estos, se lo digo para que los lean a la velocidad que puedan. Porque ahora vamos a crear una red neuronal. Y acá viene algo que también se vio en los videos y que también lo contó con lujo de detalle Sol en las charlas anteriores, que es, tengo que escalar las variables. Existen varias formas de escalar, pero se usará una transformación para pasar los valores de las variables al intervalo 0, 1. Y eso se hace con este código que viene acá, en R. Que para que se vea completo, lo único que faltaba era ver un paréntesis más, porque cierra con dos paréntesis. Si no faltaba este paréntesis. Y acá se comparan las 6 primeras filas de los valores originales y los correspondientes escalados. Pasamos de este valor a algo entre 0 y 1. Con estas 3 instrucciones. Y obviamente con esta para sacarlo. Las variables escaladas, usamos este código para que saque este valor. Y usamos el ggplot para graficarlo. Con un grid arrange. Que acá está contado. Y ese grid arrange está en este paquete. Simplemente para sacar. El código para crear una red, ahora vamos a tratar de ver si la creamos, que usamos,
tiene una sintaxis media insólita. Acá le decimos, invocamos a esta función. Como primer argumento le pasamos esto, resistencia y edad, pero en el medio este simbolito del más o menos. Y como segundo le digo que el data es scaled. Le digo que el hidden es un vector que tiene un elemento que es 1 y el threshold es 0,01. Hay que ir para arriba para ver qué era hidden, qué era threshold y qué era data. Acá lo cuenta, porque acá lo que hace es, hidden es un vector de enteros que especifica el número de neuronas ocultas, vértices, en cada capa. Acá le estamos diciendo que tenemos una capa oculta de un elemento. Una capa oculta tiene una sola neurona. Y el threshold es un valor numérico que especifica el umbral para las derivadas parciales de la función de error como criterio de stop. Se puede construir además un dibujo de la red ajustada usando la función plot sobre el objeto mod 1, que es este. O sea, hay un objeto que me devuelve neural net, que le puedo correr plot. Y acá la tienen. Miren qué fácil. Me dibujó la neurona, la red neuronal, la entrada es la edad, la salida es la resistencia, el resultado final, y acá me dice que alcanzó, después de 111 pasos, alcanzó mi threshold y el error que tengo en este momento es de 0,08 y monedas. Como ven, es una estupidez, porque yo en definitiva veo la red. Pero usted me va a decir que vivo, me puso una neurona de entrada, una neurona de salida y una capa oculta de una neurona. Estamos hablando de una red neuronal de 3 neuronas y 2 PIAs. Una entrada y una salida. Acá un poquitito lo que hace es cuáles son los elementos que tiene ese objeto que me generó, y para eso hace un names para ver todas las cosas que tiene, montones, que ni siquiera nos tomamos el trabajo de analizarlo, salvo que querramos hacer alguna cosa media rara. Algunas las está contando. Por ejemplo, hay un elemento, que es este que está acá, es la función de activación, que por defecto toma la logística. Hay otro elemento, weight, que contiene los pesos mostrados. O sea que estas variables de este objeto yo las podría estar mirando todas, o unas pocas, o las que quiera ver. Esos dos elementos van a ser útiles. ¿Por qué? Y bueno, porque yo quiero ver qué hace la función de activación. Y acá me la muestra. Con todo lo que hace cuando yo veo el contenido de una función. Si quiero ver los pesos que usó, los que se ven al final, están acá. Con esto solamente. Es un poco más de texto, pero donde los web quiere decir pesos en inglés. Y ahora viene la etapa de predicción. En este ejemplo, la base de datos tiene solo 20 observaciones y por esta razón el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba son el mismo. Porque obviamente son muy poquitos datos. Y entonces acá lo que hace es, se crea el conjunto de prueba, o test como lo quieran llamar, con una covariable edad,
proveniente de la base Scaled, y eso lo hace de esta manera. Y después usa la función compute para predecir los valores. Y acá van a explorar los 5 primeros valores a partir de esto que está acá, que son estos que están acá. Tiene la respuesta estimada. Y para volver a la escala original, este código. Para comparar los resultados obtenidos con la red neuronal, podemos dibujar los valores observados. Y acá están dibujados. Con un problema de regresión lineal. Esto nos va a servir para comparar esto con un modelo lineal simple, o sea que un poco lo que decía el video. Y acá voy rápido debido a la hora, más o menos, para ver de qué se trata. Y acá, justo donde voy a dejar, porque vamos a pasar a un poquitito, una red un poquitito más grande, porque va a ser una red neuronal con 2 capas. Por lo tanto, acá, justo más o menos, y 37, me pasé 7 minutos del horario previsto, para decir, bueno, el miércoles que viene seguimos con esto a partir de acá.